Muy buen día. En esta ocasión vamos a tratar el tema número 8 de Física 2, movimiento armónico simple. Nociones previas. Movimiento periódico. Es un movimiento que se repite a intervalos iguales de tiempo, como por ejemplo tenemos la traslación del planeta Tierra alrededor del Sol. El periodo sería el de un año. Es el tiempo en el que se demoraría en hacer o en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Movimiento oscilatorio. Es un movimiento periódico en el que la partícula se mueve alternativamente de un sentido a otro, siguiendo su misma trayectoria con respecto a un punto de equilibrio. Como ejemplo tenemos de forma ideal un resorte del cual cuelga una masa. Esta masa hace que se estire y se contraiga, al igual que un columpio, que el movimiento oscila de un lado a otro infinitamente con respecto al punto de equilibrio. El movimiento armónico simple va a ser un movimiento periódico cuyo desplazamiento es una función senoidalmente variable del tiempo. Como ejemplo tomamos el mismo resorte del cual cuelga una masa, sustituyendo a esta masa por un lápiz. La ponemos en una recta. En función del tiempo observamos que mientras va pasando el tiempo, esta va dibujando una función senoidal. Es decir, se obtiene esta ecuación, que el desplazamiento, o el x, va a ser igual a la por el seno de omega por el tiempo más phi, siendo x el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio, donde la posición de equilibrio sería el eje x, la A sería la amplitud máxima, es decir, la máxima altura o la mínima que va a obtener en el movimiento. El tiempo t sería el periodo en segundos, que sería el tiempo que se tarda en hacer un ciclo, es decir, desde su punto más alto hasta su punto más bajo y de vuelta a su punto más alto. S minúscula sería el número de ciclos por segundo, también llamado frecuencia, que se mide en hertz, que sería igual a 1 sobre el periodo. Omega sería la pulsación de frecuencia o frecuencia circular, que se mide en radianes por segundo, que sería igual a 2pi por la frecuencia. Y phi sería igual a la fase inicial o el ángulo donde comienza el ciclo, que se mide en grados o en radianes. Repasemos el periodo. Es el tiempo en que tarda la partícula en dar una oscilación completa. Como ese movimiento describe una función senoidal, se puede intuir que este ángulo de fase inicial va a aumentar 2pi, es decir, desde que inicia hasta que termine el periodo va a aumentar en 2pi. Entonces se puede dar un tiempo t donde este ángulo sería igual a la frecuencia angular por el tiempo. Y si agregamos un tiempo t mayúscula a esto, nos daría que el ángulo de fase sería igual a la frecuencia angular por el tiempo más ese tiempo agregado. Entonces, esos ángulos después de un tiempo t van a diferir de 2pi, se puede restar e igualar a 2pi, obteniendo así que el tiempo, ese tiempo adicional o este periodo sería igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Ejercicio 1 aplicativo. La masa colgante realiza 30 oscilaciones completas o 30 ciclos en 15 segundos. ¿Cuál es el periodo y cuál es la frecuencia? Para obtener el periodo debemos recordar que el periodo es igual al tiempo que se tarda en hacer una oscilación. Entonces, si hace 30 oscilaciones en 15 segundos, se intuye que en un ciclo se va a demorar 0,5 segundos. Para la frecuencia se sabe que es igual a 1 sobre el periodo, lo que nos da 2 Hz. La velocidad en el movimiento armónico simple. Para obtener la velocidad debemos derivar la ecuación del desplazamiento o de la elongación con respecto al tiempo. Entonces la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo sería igual a la velocidad. Desarrollando, la amplitud es una constante, se mantiene igual. La derivada del seno es el coseno y esto multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que sería omega. La velocidad de la partícula varía cosenoidalmente en función del tiempo. Como podemos observar, esta sería ya una función coseno. Vamos con la aceleración. Para obtenerla debemos derivar 2 veces el desplazamiento con respecto al tiempo o una vez la velocidad. Entonces la segunda derivada sería igual a la aceleración, teniendo así el desarrollo. La amplitud es una constante, se mantiene igual. La derivada del coseno es menos seno. Y todo esto multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que sería omega. Multiplicado por el omega anterior nos daría un omega al cuadrado. También podemos extraer de aquí la ecuación del desplazamiento, dando como resultado que la aceleración es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por el desplazamiento. Observamos aquí la función de la aceleración, que sería una función seno, pero invertida.
Ahora vamos a analizar las tres ecuaciones: elongación, velocidad y aceleración. Como podemos observar, la elongación tiene la menor amplitud. La velocidad tiene una amplitud de a por omega, que sería mayor a la de la elongación. Y la aceleración tendría la mayor amplitud con a por omega cuadrado. Observamos que la elongación y la aceleración se encuentran en oposición de fase, es decir, cuando la aceleración llega a su punto máximo, la elongación está en el mínimo. También observamos que la velocidad se desplaza o está desplazada 2 pi medios con respecto al eje X. Esto debido a que la elongación y la aceleración son una función seno y la velocidad es una función coseno. Analicemos la fuerza en el movimiento armónico simple. Podemos observar en el gráfico un resorte con longitud inicial L mayúscula sub 0. A este se le va a suspender un bloque con peso P. Este va a ocasionar que el resorte se estire, pero que internamente en el resorte crezca la fuerza elástica, que es una fuerza proporcional a la elongación, pero con sentido contrario. Es una fuerza restauradora, pues tiende a llevar a este resorte a su posición inicial. Entonces, cuando el peso haga que se estire, la fuerza elástica va a ser cada vez mayor, llegando a un punto que ésta sea mayor al peso y lleve al resorte a su posición de equilibrio, donde la fuerza elástica será igual al peso. Aquí observamos que L mayúscula sub 0 es la longitud inicial, L minúscula sub 0 es la longitud, pero en la posición de equilibrio, X sub 0 es la elongación en la posición de equilibrio, y X es una elongación. Como podemos observar en este gráfico, el desplazamiento o la función con respecto al tiempo. Entonces nosotros tenemos por conocimiento de los temas anteriores que fuerza es igual a la masa por su aceleración. También sabemos que la aceleración es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por el desplazamiento. Entonces vamos a sustituir esta aceleración en la ecuación, obteniendo que la fuerza es igual a menos masa por frecuencia angular al cuadrado por x. A esto le vamos a adicionar la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza es igual a menos K por X, donde K es igual a la constante elástica, que va a ser igual a la variación de la frecuencia sobre la variación del desplazamiento. Entonces vamos a igualar ambas ecuaciones. Menos K por X es igual a masa por aceleración, que aquí sustituimos como la segunda derivada de x. Fuerza va a ser igual a menos k por x sobre la masa igual a la segunda derivada de x. Pasamos la segunda derivada de x. Al otro lado lo que nos quedaría que 0 es igual a la segunda derivada de x más la constante elástica por la elongación sobre la masa. Reemplazando ambas ecuaciones de la aceleración y la de la elongación, podemos obtener que la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de omega por el tiempo más phi es igual a la constante elástica sobre la masa por la amplitud por el seno de omega por el tiempo más phi. Simplificando, obtenemos que la constante sobre la masa va a ser igual a la frecuencia angular al cuadrado, o la frecuencia angular al cuadrado sería igual a la raíz cuadrada de la constante elástica sobre la masa. La energía potencial. Esa energía varía de manera periódica entre un valor mínimo en la posición de equilibrio y un valor máximo entre los extremos. En función de x podemos observar que esta energía va a tener una ecuación de 1/2 por la constante elástica por el desplazamiento al cuadrado. En esta gráfica, esta energía potencial va a ser mayor cuando llegue a sus puntos de elongación máxima y va a ser 0 cuando llegue a la posición de equilibrio. En función del tiempo, la ecuación sería un medio de la constante por la amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo inicial. Y esa sería la ecuación. Ahora vamos a demostrar ambas fórmulas. Partimos de que la fuerza es igual a menos K por X. Entonces vamos a analizar esa energía o este trabajo desde un punto 0 hasta un punto X. Este trabajo realizado desde 0 a X va a ser igual a la integral de la fuerza de por diferencial de X, reemplazando que la fuerza es igual a menos K por X. Con esto obtenemos que el trabajo realizado sería igual a menos K, que es una constante, se mantiene igual, y la integral de X diferencial de X sería un medio de X al cuadrado, todo esto analizado desde 0 a X, lo que nos daría menos un medio de la constante por el desplazamiento al cuadrado. La fuerza elástica es una fuerza conservativa, entonces se sabe que el trabajo realizado por una fuerza conservativa puede expresarse en función de la diferencia de energía potencial, es decir, la diferencia de la energía potencial en el punto inicial, punto sub 0,
y la energía potencial en el punto X. Esta diferencia va a ser igual a negativo la energía potencial en X, puesto a que la energía potencial en el punto inicial es cero, ya que no hay desplazamiento, por lo tanto no hay energía. Igualando ambas ecuaciones, la energía potencial es igual a un medio de la constante elástica por x al cuadrado. Con esto vamos a reemplazar la ecuación de la elongación, teniendo la demostración de la segunda fórmula. Vamos con la energía cinética. Esa energía varía de manera periódica entre un valor mínimo en los extremos y un valor máximo en la posición de equilibrio. La ecuación sería igual a un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado menos del x al cuadrado. Aquí observamos que, a diferencia de la energía potencial, esta energía es mayor en el punto de equilibrio y es cero cuando el desplazamiento llega a sus valores máximos. En función del tiempo, tenemos que la energía cinética sería igual a un medio de la constante por la amplitud al cuadrado, por el coseno cuadrado, de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo inicial. Aquí observamos su gráfico. Ahora demostraremos ambas fórmulas. Como sabemos por temas anteriores, la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y también sabemos que la velocidad es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más fin. Reemplazando la ecuación de la velocidad, obtenemos que la energía cinética es igual a un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado por el coseno cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo inicial. Demostrando la primera ecuación. Ahora se sabe que la velocidad en función de la elongación es igual a más menos la frecuencia angular por la raíz cuadrada, amplitud al cuadrado, menos la elongación al cuadrado. Reemplazamos esta ecuación en la ecuación inicial y recordando que la constante elástica es igual a masa por frecuencia al cuadrado, nos quedaría que la energía cinética es igual a un medio de la frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado, lo que es igual a un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado. Veamos ahora la energía mecánica. Esta energía va a permanecer constante durante todo el movimiento. Esta va a ser igual a un medio de la constante por la amplitud al cuadrado. Como se sabe que la constante es igual a masa por la frecuencia angular al cuadrado, podemos sustituir la frecuencia angular, que es igual a 2pi por la frecuencia, lo que nos quedaría que la energía mecánica es igual a un medio de la masa por 4 veces pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Esta energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética y la energía potencial. Como observamos aquí, la suma de los valores nos va a dar una recta, por lo que el valor de la energía mecánica durante todo el movimiento va a ser siempre el mismo. Vamos a demostrar ahora la fórmula de la energía mecánica, partiendo de que es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Sumando, debido a que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, nos quedaría que la energía mecánica es igual a un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Ahora, reemplazando la ecuación de la elongación, obtenemos que un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado sería igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado por el desplazamiento al cuadrado, dándonos la ecuación de la velocidad con respecto a la elongación. Es un cuerpo de masa puntual suspendido de una cuerda ligera e inextensible que oscila de un plano vertical bajo la influencia de la gravedad. Como podemos observar en la gráfica, tenemos a un cuerpo de masa m suspendido de una cuerda de longitud L, cuyo peso es igual a la masa por la gravedad. Vamos a ver que ahora se inclina para iniciar la oscilación con un ángulo θ. A este peso se le va a descomponer, siendo una de sus componentes la fuerza restauradora, que sería igual a la masa por la gravedad por el seno de θ, que sería la fuerza que lleva el cuerpo a su posición inicial. Ahora, para un ángulo θ, que sería muy pequeño, se cumpliría que el seno de θ sería igual a x sobre L, siendo así la fuerza igual a menos masa por gravedad sobre longitud por el desplazamiento, que lo podemos igualar a la ecuación de la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración. Vamos a entonces igualar menos mg sobre L por x es igual a la masa por aceleración, o en este caso segunda derivada de la elongación, llevando todo a un solo lado, se iguala a 0, y sabemos también que la frecuencia angular al cuadrado sería igual a la gravedad sobre la longitud de la cuerda, reemplazando así la frecuencia angular. También recordando la ecuación de la elongación, y que la frecuencia angular es igual a 2 veces pi por la frecuencia y la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, obtenemos que el periodo sería igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de 1 sobre la gravedad.
Es un disco suspendido de un alambre fijo al centro de masa de este alambre. Se hace girar el disco con un ángulo beta. Se aprecia un momento gracias a la fuerza restauradora determinada por la ley de Hooke, donde este momento sería igual a menos K' por beta, donde K' es la constante de torsión y beta el ángulo de torsión. Vemos aquí con más detalle en el gráfico, ubicamos el ángulo beta, la longitud del alambre, su diámetro y su radio. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton para la rotación, I por diámetro al cuadrado por beta sobre el diámetro más 2, donde D es el diámetro e I es el momento de inercia del disco. Pasando todo a un solo lado se puede igualar a 0 y se puede obtener la siguiente ecuación, donde B sub m es la amplitud de la oscilación. De esta ecuación se puede despejar la frecuencia angular al cuadrado, que sería igual a la constante prima sobre el momento de inercia. Aplicando los datos de la frecuencia angular, podemos reemplazar y obtener el periodo, que sería igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada del momento de inercia sobre la constante. Por último, veamos péndulo físico. Es un cuerpo rígido de forma arbitraria, de una masa m, que oscila libremente bajo la acción de su propio peso alrededor de un eje de giro, el cual pasa por un punto del cuerpo que no es su centro de masa. Este momento va a ser igual a menos la masa por la gravedad por la distancia desde el punto de giro hasta el centro de masa por sigma, que sería el ángulo de inclinación. Si sigma tiende a 0, entonces el seno de sigma se va a aproximar a sigma, obteniendo que el momento va a ser igual a menos la masa por la gravedad por la distancia por el ángulo. Aquí podemos apreciar en la gráfica la diferencia entre el péndulo simple y el péndulo físico. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton para la rotación, que la frecuencia angular al cuadrado sería igual a la masa por la gravedad por la distancia sobre el momento de inercia. Volviendo a reemplazar la frecuencia angular, nos quedaría que el periodo o el tiempo en el que demora en completar una oscilación sería igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada del momento de inercia sobre la masa por la gravedad por la distancia. Este círculo compara el movimiento circular de un objeto con su proyección horizontal, como podemos apreciar en ambas gráficas, donde A va a ser la amplitud máxima, o también va a ser el radio de este círculo, el X sería el desplazamiento horizontal, dependiendo del momento en que analicemos la partícula, que también tendrá una proyección en el eje vertical, y también tendrá un ángulo de referencia. Aplicando el coseno al ángulo se obtiene que X sería igual a la amplitud por el coseno de phi, donde phi es igual a la frecuencia angular por el tiempo. Y esta frecuencia sería también 2 veces pi por la frecuencia. Nos quedaría que el desplazamiento horizontal sería igual a la amplitud por el coseno de 2 veces pi por la frecuencia por el tiempo. La velocidad en ese círculo es la componente horizontal de su velocidad tangencial, como podemos observar en este gráfico. La velocidad angular del MCU es la misma que la frecuencia angular. Podemos obtener que la velocidad sería igual a menos 2 veces pi por la frecuencia por la amplitud por el seno de 2 veces pi por la frecuencia. En este caso, la aceleración en cualquier instante es la componente horizontal de su aceleración centrípeta. Esta aceleración sería la derivada de la velocidad, o también sería la componente de la aceleración centrípeta, igual a menos aceleración centrípeta por el coseno de phi, que sería igual a la aceleración centrípeta por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo, reemplazando phi. Se sabe también que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, que es igual a la velocidad angular por el radio sobre el radio, lo que nos queda que la aceleración centrípeta es igual a la frecuencia angular por el radio. Reemplazando la aceleración centrípeta en la ecuación anterior, nos queda que la aceleración va a ser igual a menos 4 veces pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado de la amplitud por el coseno de 2 veces pi por la frecuencia por el tiempo. Veamos ahora el movimiento armónico amortiguado. Este movimiento se caracteriza por la presencia de fuerzas de rozamiento, es decir, fuerzas que van a impedir la oscilación, haciendo que ésta vaya disminuyendo hasta llegar a cero, como podemos observar en el siguiente gráfico. Entonces, esta fuerza sería igual a menos constante elástica por el desplazamiento menos esta resistencia.
donde B es una constante y donde también podemos aplicar la segunda ley de Newton, donde fuerza es igual a la masa por la aceleración. Teniendo así menos k por x menos b por la velocidad, que en este caso colocamos como la primera derivada de x, es igual a la masa por la aceleración, que colocamos como la segunda derivada de x. Llevando todo a un solo lado e igualando a 0, queda la siguiente ecuación, siendo a la amplitud máxima de oscilación y omega' la frecuencia angular. Esta frecuencia sería igual a la raíz cuadrada de k sobre m menos b sobre 2 veces la masa al cuadrado. Como podemos observar en los gráficos, la amplitud va disminuyendo hasta llegar a 0. Ejercicio aplicativo. Una masa de 2 kilogramos cuelga de un resorte con constante elástica igual a 400 newtons por metro. Se estira 12 centímetros y luego se suelta. ¿Cuál es la aceleración cuando x está en la posición más 7 centímetros? Recordamos la fórmula de la aceleración, que es igual a menos frecuencia angular por el desplazamiento, pero esta frecuencia angular al cuadrado sería igual a la constante k sobre la masa. Si sustituyendo, obtenemos que la aceleración es igual a menos constante elástica por desplazamiento sobre la masa. Sustituimos simplemente los datos, dando como resultado la solución a la aceleración, que sería igual a menos 14 metros por segundo al cuadrado. Así demostramos también otros ejercicios aplicativos con su respectiva solución para que puedan estudiarlos y volverlos a realizar luego. Espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias.